Oiga, qué bendición más grande, mis apreciados, estar nuevamente junto a ustedes aquí en un capítulo muy lindo, muy especial, de gran bendición, de Lección de Esperanza. Para su servidor, su amigo Gabriel Moreno, es un motivo siempre de alegría, encontrarnos y juntos aprender, juntos descubrir bondades, maravillas y grandeza de Dios. Durante esta temporada hemos estado haciendo el libro de Salmos y ha sido delicioso gozarnos, deleitarnos en leer y hablar de un Dios creador, hablar de su grandeza, de su omnipotencia, un Dios también Rey y Señor. Y qué interesante también hablar de su salvación, de su redención, de su pronto regreso, de la restauración que hace en nuestras vidas. Y si nos aferramos a la esperanza más linda que podemos tener como hijos de Dios, que es esperar su pronto regreso, su advenimiento, creo que si revisamos el libro de Salmos y hay una frase que podemos extraer y mantener es: espera en el Señor. Tenemos suficientes razones para esperar. Y para hablar de este tema tenemos como invitado al Pastor de Osa. Pastor de Osa, gracias por estar aquí, muy amable. Es un placer poder acompañarlos en esta hora en el estudio de la palabra. Así es, Pastor, estoy mirando durante estos 13 capítulos, estos 13 temas, hablando de todos los portentos que Dios ha hecho en la historia, cómo la experiencia de algunas personas que escribieron los salmos, ¿cierto? Muestran su confianza en Dios, muestran cómo Dios era capaz de cambiar su realidad. Hablaban de lo difícil que estaban pasando, pero venía la expresión: pero confío, pero espero en el Señor, y de una vez cambia el resto del texto, ¿cierto? Lleno de esperanza, de alegría, Pastor. Sí, en términos generales los salmos tienen esa dinámica. Al principio, como que si el autor planteara el problema, y muchas veces el problema son los problemas que él tiene o que en su entorno hay, pero me gusta mucho la expresión, pero cuando miré al Señor, y entonces empieza ahora una temática totalmente distinta, donde se presenta no solamente la capacidad de Dios para resolver, sino la capacidad que Dios también tiene de transformarnos a nosotros para que podamos ver detrás de este mundo de tinieblas, podamos ver que hay un sol radiante, el sol de vida, el sol de salvación, Jesucristo. Así es, Pastor, y eso que usted menciona de esos momentos a veces difíciles y problemas que enfrentan, es curioso ver que muchos de esos problemas son problemas generales del ser humano. O sea, aunque fue escrito hace tanto tiempo, muchas veces al leer el libro de Salmos nos identificamos porque hablaba de las burlas de los enemigos, las afrentas, la persecución, la enfermedad, y como que al leerlo nos identificamos y decimos: ay, wow, yo también estoy enfermo, también están burlándose de mí, están haciendo esto, y como que nos identificamos con el dolor, pero luego esa esperanza también se vuelve, ¿cierto?, algo reconfortante para nosotros. Exactamente, por eso la Biblia no pierde vigencia, porque los problemas humanos, desde que el pecado entró en este mundo, los problemas humanos son inherentes al pecado, son resultantes del pecado, así que esos problemas de hoy son los mismos de hace 2000, 3000 años, y la salvación y las soluciones que ellos necesitaron en ese momento también son válidas hoy, a pesar de que tenemos tantos avances científicos, tecnológicos. De todas maneras, las necesidades del hombre son básicas, y la Biblia presenta solución a esas necesidades básicas del ser humano. Así es, y hablando de este proceso, Pastor, ¿qué se pide en el libro de Salmos? ¿Qué cosa importante se pide al pueblo de Dios que haga al leer varios de los Salmos? ¿Qué acción se nos pide allí? Bueno, aprender a confiar en Dios. Yo pienso que todos los salmos, hay un salmo en particular, el que a todos nos gusta, el Salmo 23. Y entonces el Salmo 23 viene y es un salmo de esperanza. De hecho, en la literatura rabínica, cuando uno lee la literatura rabínica para ver cómo veían ellos el Salmo 23, ellos dicen, mire, no dice, dice inspiración para David. Y esa inspiración para David venían de lo que ellos llaman el betahom, es decir, de la esperanza. De esa esperanza que nos ayuda a seguir avanzando, a seguir proyectándonos. Ahí está justamente la solución a los problemas, en la esperanza que Dios nos da, y justamente el Salmo 23 es uno de esos salmos de esperanza. Así es. Otro de los salmos, Pastor, por ejemplo, hablando de libertad, Salmo 37, versículos 7 y 9. El 7 nos dice: he aquí que yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Y el versículo 9, estoy leyendo Isaías. En Isaías, sí. Estoy leyendo aquí el capítulo de Salmos, capítulo 37.
Yo para todos ustedes allí donde están en casa, donde nos acompañan, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alientes con motivo, ni te alteres con el motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Y el versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Y aparece, o sea, diciendo, hay momentos donde quisieras desesperarte, ves cosas que parecen injustas, dice, pero espera. Ajá. Y creo que esta palabra se repite, por ejemplo, también cuando leemos el Salmo 27, Sí. 14, aquí adelantito, Ajá. aparece una expresión también similar a esa, ¿no? Dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, y repite, sí, espera en el Señor. Muy bien. Mire que una de las cosas que uno generalmente piensa, y a veces no es que las pensamos, sino que hasta las decimos. Yo me porto bien, yo soy un hombre de bien, estudio la Biblia, sirvo a mi comunidad. ¿Y por qué me va tan mal y fulano que es así, de esta manera, que es injusto, que no paga los salarios justos? En fin, ¿por qué ese sí prospera? Pero como usted acaba de leer, pero dice Dios, espera un poquito y te vas a dar cuenta. ¿Qué gana el hombre con tenerlo todo en este mundo si no esperó nunca en Dios y por lo tanto no tiene a Dios? El que tiene a Dios lo tiene todo y lo tendrá todo. Así que el Señor muchas veces usa esa expresión. Por ejemplo, por allá en el libro de Malaquías, no es un salmo, pero también es una poesía escrita por Malaquías. Él dice, solo esperen un momento y ustedes van a ver la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Solo esperemos un poquito y entonces es cuando vamos a ver la diferencia. En otras palabras, el justo lo tendrá todo, pero hay que esperar. Y esa parte que usted menciona, pastor, ¿cómo lo dice? Al final sí, porque la Biblia dice eso, el justo, el que confía en Dios, Ajá. sea en esta tierra, y si no se da aquí, al final sí. tendrá todo. Es que mire la conversación que Jesús tuvo con los discípulos en el mismo contexto del joven rico. Entonces el joven rico se fue triste porque Sí. por los desafíos que Jesús le puso si quería seguirlo. Entonces Pedro y los otros discípulos le dicen a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué tendremos? Y el Señor viene y les dice, mire, van a tener, lo que han dejado lo van a tener 100 veces aquí. Y parece, hay una expresión por ahí popular, la encima o la ñapa, la vida eterna, el adicional, la vida eterna. Imagínese, no solamente es que se va a ser recompensado aquí, sino que también vamos a tener la vida eterna. Y eso ya hace la diferencia. Así es, pastor. Solo que hay un elemento en el ser humano que nos cuesta esperar. Sí, definitivamente. Hay un libro que no quiero citar, pero en ese libro se habla de el dulce placer de la espera. Nosotros necesitamos aprender a esperar. Las cosas no nos llegan así tan fácil, ni de buenas a primeras, ni que yo toco una teclita aquí y entonces ya me aparece lo que necesito. No, hay que aprender a esperar. Y nosotros cuando hacemos una espera activa, en la que nosotros nos dedicamos a hacer cosas relacionadas con esa espera, entonces la espera se vuelve grata. Pero hay que aprender porque lo normal es el refrán. El refrán dice, el que espera, desespera. Entonces, pero tenemos que quitar ese desespero y aprender a esperar. Por ejemplo, si yo sé que alguien viene a visitarme, bueno, generalmente me dice a la hora que va a venir. Y entonces, ¿qué hago yo en el interín mientras la persona viene? Me preparo para recibirlo. Eso también sucede en las cosas espirituales. Así es, pastor, y especialmente en el momento de la historia en la que vive el ser humano, donde la inmediatez hace parte de su día a día, ¿no? Queremos conocer las noticias ya, Ajá. Queremos comprar y ya ni siquiera a veces tomar el tiempo de ir al restaurante o al supermercado, sino a través del dispositivo móvil, comprar y que me llegue en el tiempo que yo gastaría de ir de aquí a allá, ya en ese tiempo lo voy a tener en casa. Ajá. La comida preparada rápida, queremos inmediatez.
creo que eso de cierta manera también afecta a nuestra vida espiritual, porque ahora esa misma inmediatez lo queremos en todo en la vida, y como se menciona, la mayoría de cosas en la vida toma tiempo. Sí, ¿Cierto? sí. Todo lo que realmente vale en esta vida, en la vida presente, lleva tiempo, lleva tiempo. Lo que me llega así de buenas a primeras, yo termino no apreciándolo, o es de baja calidad. Por ejemplo, todas esas cosas que nosotros recibimos y que adquirimos de forma inmediata, en el mejor de los casos es de baja calidad y de paso termina metiéndonos en deudas. Muchas veces, sí, señor. Ajá. Pastor, y tomando este punto también, deja de esperar en Dios. Qué importante mensaje en ese contexto se nos da a todos nosotros para nuestra relación con Dios allí en el Salmo 131. Mire, el Salmo 131 para mí es un salmo fascinante. En primer lugar, empieza diciendo que yo no me he enaltecido, no me he enorgullecido. Es decir, que habla de que hay que mantener siempre en la vida, es muy importante mantener un perfil bajo. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de sobresalir, entonces eso le conlleva problemas muy grandes, dificultades muy grandes. Pero luego que ha dicho esto, que no me he enaltecido, viene y dice como un niño se desespera, como un niño destetado. Así es. Se desespera en los brazos de su madre. Entonces, así también es él, el salmista. Es una metáfora bien interesante. Todos nosotros sabemos lo que significa el amor de madre. Extraordinario, lo más cercano al amor de Dios. Pero uno tiene que quemar etapas en la vida. Imagínense ustedes un niño, yo conocí una bebecita de 3 años y todavía la amamantaban. Y entonces la abuela decía, pero mira, tienes que suspender. Y entonces uno veía cómo esa niñita sufría. ¿Por qué? Porque veía a la mamá y entonces pues, o se acercaba a su mamá la abrazaba muy tiernamente, pero ya no. Entonces, uno tiene que quemar sus etapas en la vida. Y quemar esas etapas a veces es muy duro. Todos tuvimos que pasar por eso, seguramente. Nos tuvieron que destetar. Y entonces, eso fue una crisis muy grande para nosotros. Pero aún así, el regazo de nuestra madre siguió siendo un refugio para nosotros por muchos años. Incluso todavía después de mayores, uno se acerca a su mamá y su mamá le pasa la mano por la cabeza. Así que es mantener un perfil bajo frente a los hombres y confiar en el Señor. Así como un niño, aunque ya está destetado, de todas maneras encuentra mucho conforto en su mamá. Perdón la palabra conforto. Confianza en su mamá, que estaba pensando en otro idioma. Entonces, de esa misma manera nosotros podemos seguir encontrando ayuda, seguridad, esperanza en Dios. Por eso me gusta el Salmo 131. Así es, el Salmo 131 también habla de esa realidad que aunque es destetado sigue confiando, ¿cierto? Sigue la seguridad, la sigue protección, confiando, la claro, provisión que era su mamá. La mamá cuando lo alimenta a uno, dice la psicología, nos está conectando con las realidades humanas, nos está conectando a la vida humana, plenamente humana. Y ese aprendizaje, esa enseñanza, queda con nosotros toda la vida. Nosotros no podemos despegarnos de nuestra mamá. Donde estemos pensando en ella. Y pastor, ¿qué nos dice ahora el Salmo 126 sobre dónde puede el pueblo de Dios encontrar confianza, seguridad en Dios? Sí, en las promesas que Dios nos ha dado. Hasta ahora, Dios no ha fallado en ninguna de sus promesas. Así que nosotros podemos buscar a Dios y encontrarlo. Es interesante que aquí el Salmo 132 me dice, pero cuando miré al santuario, sí, señor. A Dios en su santuario, Dios está en su santuario. Ahora, pero lo más maravilloso es que Dios es alto y sublime. Él está por allá, en las alturas. Como está en las alturas, cuando uno está alto, tiene la ventaja de mirar hacia abajo.
O mejor dicho, como dice otro refrán por ahí, el que está arriba siempre mira hacia abajo. Entonces, Dios está allá arriba en las alturas. Dios, en la palabra técnica en su idioma original es Elión, el Dios que está en las alturas, que trasciende. Pero Él está en el santuario. Pero mire usted que el apóstol Pablo interpreta todo esto de una manera maravillosa. Ahí en 1 Corintios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que Dios está allá en lo alto, pero también está en mi corazón. Y el Salmo 91 recalca estos dos aspectos de Dios de una manera magistral. Cuando dice el que habita, dice al abrigo del Elión, del Altísimo, dice mora bajo la sombra del Shaddai. Y el nombre de Dios de Shaddai es justamente el Dios que me amamanta, el Dios que me abraza, es decir, que está aquí conmigo, el Dios que es Emmanuel. Maravilloso. Maravilloso, pastor. Por ejemplo, ese Salmo 126 habla de las grandezas de Dios, ¿no? Habla allí, es un testimonio como de la restauración, como bendijo a Israel, los restauró, cuidó de ellos, les regresó la sonrisa que habían perdido. Y me llama la atención el último versículo, el versículo 6 del Salmo 126, que dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. La lección del agricultor. Yo trabajé en estas lides de agricultura hasta mis 27 años, pastor. Y todo el tiempo preparando el terreno, orando para que llueva, luego para que no llueva tanto. Pero cuando se cumple el ciclo, entonces uno va y recoge la preciosa semilla, la preciosa simiente, y entonces uno sabe que ya tiene comida, que tiene beneficio. Es decir, que el agricultor nos enseña justamente eso. La agricultura nos enseña justamente eso. Y es que saber esperar. Todo tiene su tiempo y ese tiempo tiene que ser el tiempo. Mire, hay algunas frutas. Por ejemplo, la sandía. Por poner solo un ejemplo. Usted ve la sandía ahí en el terreno y usted dice, ay, quiero comerme esta sandía. Pero si usted va y la corta, le corta su pedúnculo y viene y se la trae y se la come, no es tan sabrosa como cuando usted va, la toma y ella suelta su pedúnculo. Ah, ok, está la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando ya ella se suelta de allá, está en toda su sazón. Así que, como le decía, el dulce placer de la espera. Así es, pastor. ¿Qué dos aspectos ahora importantes sobre este proceso se destacan en el Salmo 92? El salmo del sábado, pastor. El Salmo del sábado. El Salmo del sábado. Extraordinario, pastor. El sábado nos ayuda a nosotros a dos cosas. Esencialmente, dos cosas. La primera nos lleva a mirar al pasado. Cuando Dios creó, cuando Dios hizo la creación. Y lo más hermoso es el nombre de Dios que se usa allí. El nombre que usa la Biblia es Elohim. Entonces, el Dios que es tan poderoso que puede crear y que de hecho creó, que generó la Génesis, el Dios del Génesis es Elohim. Así que Dios, el sábado nos ayuda a mirar a ese acto creador. Así es. Para no contradecir mucho a los teólogos modernos. Entonces, dentro de esa creación, Dios creó el descanso. El descanso. La creación. Ahora, y la restauración. cuando nosotros avanzamos en el tiempo, a medida que avanzó el tiempo, Dios viene y se cambia de nombre. Y entonces ahora ya no es Elohim, sino Yahvé. Y el sábado entonces nos habla de ese Dios que también es salvación. Y en ese contexto, entonces nos conecta al futuro. Así que el sábado nos lleva al pasado a ver que hay un Dios creador que fue capaz de crear todo y que todo existe porque Él lo creó. Luego me pasa por el proceso salvífico en la persona de Cristo Jesús. Pero como dice el himno que cantamos a veces por ahí, el sábado es la anticipación de la sin par ventura de aquel sábado que será sin fin. El sábado de la eternidad, el descanso eterno.
Así que vea usted lo maravilloso del sábado. Así que el sábado también, el sábado es el día de la esperanza. El día de la esperanza. El día de la esperanza, eso es el sábado, el día de la esperanza. Y el Salmo 92 justamente nos habla de esa esperanza maravillosa. Y pastor, para cerrar este tema tan importante del confiar, de esperar en Dios, que nos presenta el libro de Salmos, ¿qué momento del día la Biblia describe como ese momento de restauración, de redención divina, y por qué utiliza esa comparación? También es una metáfora bien interesante, la mañana eterna. La noche, en términos generales, nosotros, la noche es oscuridad, y junto con esa oscuridad, cuando estamos solos, cuando ya dejamos de comunicarnos con la gente, que estamos nosotros solos, es cuando realmente somos nosotros. Y entonces ahí es donde afloran todos los temores que tenemos, las dudas, las luchas, los sobresaltos. Nos damos cuenta de cuán frágiles somos. Cuando uno está agobiado, las noches son noches de dolor y de sufrimiento, pero esperamos el día. Y al despuntar el alba, entonces amanece ese nuevo día. Dios quiera que para nosotros no sea como lo que dice Isaías: me dan voces desde Seir, guarda que de la noche, guarda que de la noche. Ojalá que para nosotros, para cada uno de nosotros, venga la mañana hermosa, la mañana de la eternidad. Yo me pongo a pensar en el momento en que Jesús se estaba yendo, que Él resucitó y ahora se estaba yendo, lo que está en Hechos 1. Los discípulos estaban ahí viendo cómo Jesús se iba. Yo creo que más de uno de ellos pensó: o si yo también me fuera con Él. Pero todavía había un camino que recorrer. Y ahorita, en este mundo de dolor, esta es nuestra noche, pero muy pronto amanecerá. Y cuando amanezca, entonces veremos al Señor viniendo en las nubes del cielo, iniciando la mañana eterna, una mañana sin fin, al lado de Jesús y por la eternidad. Amén, pastor, y gracias por dejarnos clara esa parte final, ¿no? Luego de la oscuridad que pueda estar pasando alguien y de la oscuridad que pasa el mundo, de hecho, aparecerá la mañana, aparecerá el sol de la justicia de Dios, ¿cierto? Y sí, será deshecha la oscuridad, las tinieblas, y eso que esperamos será una realidad. Eso que veíamos con algunos vislumbres será visto en plenitud, y sí. diremos: wow, valió la pena la espera, como mencionamos. Sí, entonces, mientras viene ese día, tenemos que esperar, tenemos que luchar, pero hacemos esa espera maravillosa si mientras esperamos convidamos a otros, para que cuando Jesús venga, la compañía sea maravillosa. Y entonces muchos iremos a vivir con Cristo por la eternidad. Así es, pastor. De hecho, aprovecho para cerrar este capítulo de esta temporada diciendo lo que usted menciona. Salmos 27, el libro de Salmos 27, 14 nos dice: espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. Amén. Así que qué manera linda de cerrar este análisis del libro de Salmos es: confía. No sé qué estés pasando, qué situación difícil, pero te digo, porque lo dice la Biblia, confía, espera en Dios. El ser humano te puede fallar, pero Dios nunca te va a frustrar ni te va a fallar. Y ha prometido, y todo lo que ha prometido en su momento lo ha cumplido. Y entonces, este momento invito a dejar todas esas situaciones difíciles en las manos de Dios. De hecho, vamos a orar en este momento, pastor, si me lo permite. Okay. Vamos a orar. Buen Dios, gracias por regalarnos, Señor, 13 capítulos en el que hemos estado estudiando el libro de Salmos, llenándonos de confianza en un Dios que es creador, que es rey, que es juez, que, Señor, está al frente de todas las cosas que ocurren en el mundo, que tiene su poder absoluto para protegernos, para proveernos, y no solamente eso, sino que en medio del pecado nos restaura y nos salva. Y ha prometido un amanecer maravilloso, una mañana gloriosa, cuando Cristo Jesús regrese, el mal termine y la luz de Dios pueda ser vista en plenitud en la vida del ser humano. Gracias por el apoyo y la compañía del pastor de Osa. Bendícelo a él y a su familia, su salud, su ministerio. Y también de manera especial bendice a las personas que nos ven y nos escuchan. Dale la fe y la confianza para esperar en ti, Señor. Y que puedan darse cuenta que habían más que suficientes razones para confiar en ti y que valió la pena cada espera en ti.
Danos la capacidad de, mientras esperamos, Señor, hacerlo en paz, en tranquilidad y con gozo. Pues el Dios que promete siempre cumple. Nos despedimos de ti en esta oración, en este programa, pero queremos continuar en tu presencia, bajo tu compañía, bajo tu bendición. Pues lo pedimos y lo agradecemos todo en Jesús. Amén. 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 Pastor, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ha sido ustedes un placer. mil gracias por su compañía y les esperamos pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.